Bienvenidos una vez más al canal menos visto de YouTube. Hoy vamos a hablar un tema que me planteó uno de ustedes, de los seguidores que están en el canal. Me preguntó que averiguara de dónde venían los dos partidos, demócrata y republicano en Estados Unidos, y cuál había tenido más presidentes. Present 8203. Esa fue una pedida que me hizo Daniel y que dice acá: soy el Sami, me gustaría un tema de cómo comenzaron los partidos políticos en Estados Unidos y cuál ha tenido más presidentes. Vamos a hablar con ChatGPT, que es primera vez que lo vamos a hacer participar y vamos a responder a la pregunta de nuestro amigo Daniel. Oye, y cualquiera de ustedes que quiera tocar algún tema, escríbanme y veamos si sale algo interesante. Ya, sigamos con el tema. Bueno, como les comentaba, a pedido de uno de los followers, seguidores o amigos del canal, preguntó de dónde venía esta idea de estos dos partidos que existen en Estados Unidos, de los demócratas y los republicanos. La verdad que yo, como no soy experto en política, me voy a asesorar con un amigo que tengo acá, que es el amigo ChatGPT, y lo vamos a hacer participar aquí en nuestro canal, y le vamos a preguntar a él y él nos va a contar un poco de dónde viene esa historia. Yo, sin antes preguntar, me imagino que los republicanos fueron más pro monarquía británica, y los demócratas más independientes, como de haber pasado en muchos países de Latinoamérica, que dentro de los independentistas, que eran ¿no es cierto?, los no colonos, los ya hijos de inmigrantes europeos que habían nacido en las Américas, ya querían independizarse de la colonia y dejar de mandar tributos a las coronas europeas, pero debe haber habido una división, que yo creo que evidentemente los que eran promonárquicos eran porque estaban siendo más favorecidos y eran dueños de tierra y tenían, qué sé yo, títulos y cuestiones, y los otros que no tenían título eran más pro-independentistas y querían liberarse en su totalidad de la colonia. Esa es mi idea, pero le vamos a preguntar a alguien que sabe más. Hola, ¿cómo estamos? Hola Samuel, todo muy bien por aquí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va tu día? Aquí estamos haciendo un video para un podcast para YouTube, y tengo un amigo que me preguntó que de dónde provenían los dos partidos políticos que existen en Estados Unidos, republicanos y demócratas. ¿Tú podrías contarnos un poco la historia? Claro, con mucho gusto. Los partidos republicano y demócrata en Estados Unidos tienen orígenes que se remontan al siglo XIX. El Partido Demócrata se fundó en 1828, siendo uno de los más antiguos del mundo, y sus raíces vienen de la era de Thomas Jefferson y el movimiento antifederalista. Por otro lado, el Partido Republicano se estableció en 1854 en un contexto de oposición a la expansión de la esclavitud, y tuvo figuras importantes como Abraham Lincoln. A lo largo del tiempo, ambos partidos han evolucionado muchísimo y han cambiado sus plataformas y sus bases de apoyo. Si quieres, puedo profundizar más en algún aspecto en particular. No, déjame hacerte una pregunta. Yo tenía la hipótesis de que los republicanos eran un partido que había nacido en el momento de la independencia de Inglaterra, que habían sido más, por así decirlo, pro-monárquicos, y los demócratas más independentistas. Pero por lo que tú me estás diciendo, tiene más que ver con la guerra de secesión, o sea, la guerra civil que hubo en Estados Unidos. Explícame un poco eso. Por supuesto,
Es una idea interesante. En realidad los partidos actuales no tienen una conexión directa con los partidos del periodo de la independencia. En el momento de la Revolución Americana, los principales grupos eran los patriotas, que buscaban la independencia, y los lealistas, que apoyaban a la corona británica. Los partidos demócrata y republicano surgieron mucho después, en el siglo XIX, y como te mencionaba, el Partido Republicano nació en el contexto de la Guerra de Secesión, siendo abolicionista, mientras que el Partido Demócrata tenía una base más sureña y pro-esclavitud en ese entonces. Con el tiempo, los roles y las ideologías de ambos partidos han cambiado bastante. A ver, pero espérate, me estáis golpeando con lo que me estáis diciendo. Los republicanos eran los del norte y los demócratas eran los del sur. O sea, los demócratas eran pro esclavitud y los republicanos eran los que querían abolir la esclavitud. ¿Entendí bien? Exactamente. En ese periodo de la historia, el Partido Republicano, que surgió en la década de 1850, se posicionaba como abolicionista y contaba con un fuerte apoyo en los estados del norte. En cambio, el Partido Demócrata en ese entonces tenía una presencia más fuerte en el sur y en general apoyaba la esclavitud. Con el tiempo, los roles de ambos partidos fueron cambiando y hoy en día las posturas son muy distintas. Pero sí, en esa época esa era la dinámica principal. Ok, muchas gracias. Te pasaste, me iluminaste. Yo creo que me tiraste algo que muchos de nosotros no sabíamos. Así que muchas gracias. Me alegra muchísimo que te haya servido y que te haya sido útil. Cualquier otra duda o curiosidad que tengas, aquí estoy para ayudarte. Siempre un gusto charlar contigo. ¡Wow! ¿Cómo les quedó el ojo? Ahí sí que plop, quedé. Bueno, claro, yo soy bastante ignorante y cualquier persona que sepa un poco más de historia no lo sorprende tanto, pero claro, yo siempre he asociado a los demócratas como en contra de la guerra de Vietnam, los republicanos a favor de la guerra de Vietnam, los republicanos más de derecha, los demócratas más de izquierda, entre comillas, o progresistas, y nada que ver, po. O sea, el giro es impresionante porque hoy día nadie pensaría que el Partido Demócrata, o sea, Obama, estamos hablando de que Obama, presidente negro, los demócratas eran los del sur, o sea, el general Lee, los que no querían abolir la esclavitud, y los republicanos, o sea, Trump, eran los que querían abolir la esclavitud. Bueno, muchas gracias, Daniel. De verdad, súper interesante tu idea. Aquí está. Soy el Sami cumpliendo con lo que te dije, que iba a hacer el video. Espero que me comentes, que lo compartas. Y cualquiera de ustedes sería súper entretenido que me escribieran, que me tiraran algún tema, a ver si yo manejo o no. Si no, le vamos a pedir ayuda a ChatGPT, Google, al que nos ayude, o puedo invitar a algún amigo que se maneje mejor en el tema. Pónganle a la campanita, denle like y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!